Con Dionisio Estrada seguimos platicando lo ocurrido el día de hoy allá en Cincinnati. Dionisio, me da gusto saludarte de nueva cuenta. A ver, tú y yo vivimos una realidad muy distinta en la rivalidad México contra Estados Unidos. Nos ha tocado ver, creo que bastantes más momentos positivos del equipo mexicano. Es cierto, la victoria más importante la sigue teniendo Estados Unidos en aquella Copa del Mundo de Corea-Japón, pero en términos generales, digamos que se podía hablar del dominio mexicano sobre los Estados Unidos. Sin embargo, los jóvenes, las nuevas audiencias, ya no lo perciben de esa forma. Dionisio, ¿será entonces para nosotros momento de cambiar el chip y de empezar a acostumbrarnos que este es el punto de quiebre en el que Estados Unidos empieza a mandar en el área? En el saludo otra vez, Fer, no, yo creo que eso sería como resignarse, ¿no? Eso sería como darse por derrotado sin antes seguir peleando y luchando. Entonces sería un error. Es cierto, 3 derrotas en prácticamente menos de 4 o 5 meses, pero eso no significa que México ya tenga que tirar la toalla y órale, no. Así como en algún momento alguien, cuando ya se había apoderado del territorio de Estados Unidos, decidió regresarse, ¿verdad? Y entonces volvérselos a dejar hace más de 200 años. No. México, el día que tú y yo lo aceptemos, es porque a la selección también ya se resigna. No, para nada. No tendríamos por qué aceptarlo, no tendríamos por qué permitirlo, Fer. Y desde el discurso se escucha como que muy fácil, o se escucha como muy valentón, o se escucha como que, sí, estos porque no son los que juegan. Pero lo menos que le puedes exigir a México deportivamente hablando sobre Estados Unidos es que le ganen el fútbol. Es que le ganen el fútbol. Si es en lo que supuestamente fútbol y boxeo son los deportes que México pudiera ser superior a Estados Unidos muchas veces. Parece un tema ya de nostalgia, porque más jugadores en Europa los tiene Estados Unidos. En fin, si nos vamos a los facts, a los datos y no a las opiniones, me parece que hoy los estadounidenses tienen muchos argumentos como para defender su caso. Pero a ver, otra cosa que te quería preguntar. No, pero Dionisio, ojo, antes de que te vayas a los facts y a los datos. Cuando tú me dices, sí, tienen 32 jugadores, y México tendrá 12 más o menos en Europa. Pero hoy, en la alineación que veíamos, por lo menos 4 jugadores que militan en Europa estaban en mejores condiciones y con más minutos y llegaban, por supuesto, con mejor rendimiento que los Estados Unidos. El único que les podía emparejar era McKinney de la Juventus. Pero yo no veía que tuvieran los demás el mismo nivel de Álvarez, de Raúl Jiménez, de Chucky Lozano. No, pero es que Pulisic tiene 20 minutos en toda la temporada con el Chelsea. A eso es lo que voy. O sea, Pulisic no tiene los minutos que tiene McKennie con la Juventus. Serginho está lesionado. Giovanni Reina ni fue convocado. A eso es lo que yo me refiero. Eso es lo que hay que hablar. México tenía por lo menos en la cancha 4 jugadores con mejor nivel futbolístico europeo que los que tenía Estados Unidos. Y aún así, sí, en el segundo tiempo le pasaron por encima a México y lo terminaron aniquilando. Ese es un debate aparte. Dionisio, te quiero preguntar, estamos teniendo muchas consideraciones para con Gerardo Martino. En una situación similar, ¿se le tendría la misma paciencia al Piojo Herrera, a Víctor Manuel Vucetich, a Chepo de la Torre, a Tena, a algún otro técnico mexicano? ¿O con el Tata Martino somos un poquito más suavecitos en el juicio? Lo que pasa es que si entramos al tema de la comparación que tú decías hace un momento y sobre todo, déjate del rendimiento, vayamos a los datos. A ver, México hoy es líder compartido con Estados Unidos. Con el Chepo de la Torre estábamos casi eliminados. Y después vino Luis Fernando Tena, que perdió contra Estados Unidos, a sustituirlo. Se fue Tena y llegó Vucetich. Y nos metió Estados Unidos con el gol de Garahan Susi al repechaje. Entonces, eso fue peor. O sea, entonces, por eso no podemos establecer que la paciencia ha sido mayor con el Tata Martino que con en su momento con de la Torre, ¿no? Con el Chepo de la Torre. Lo de Miguel Herrera, nada que ver con lo futbolístico. Los terminaron echando después de haber conquistado una Copa Oro, si no mal recuerdo, ¿no? En el regreso. Entonces, yo creo que no aplica en esta ocasión. No aplica. Entiendo el funcionamiento de la selección, que está para criticarse, sí, pero desde los números se sigue estando ahí. Que se acercó Canadá, que es el próximo rival, y que con una victoria le puede superar también. Que Panamá con una victoria también pudiera treparse y México acabar el próximo miércoles en la zona de repechaje, es cierto. No creo que vaya a pasar,
pero creo que sí estamos midiendo el parámetro de una manera muy distinta. México. Uno está en primer lugar y el otro estamos al borde de la eliminación para ir a Brasil. México va a estar en el Mundial, va a estar allá en Qatar, Dionisio, de eso no tengo dudas, pero creo que lo que hoy deja insatisfechos, y ese es el mensaje que me gustaría que cerraras para darle a todos los aficionados mexicanos en México y también en los Estados Unidos, es este de desánimo, de desilusión, de pensar que en un Mundial no se va a trascender, porque hoy no hay argumentos para pensar que vamos a tener mejores mundiales que los anteriores. O sea, no estamos viendo cosas que nos entusiasmen y que sean como promesas de campaña. Esas promesas de campaña no están convenciendo absolutamente a nadie, y te diría hoy, al corte de caja, a mediados de noviembre de 2021, ¿a quién ves mejor llegando rumbo a la Copa del Mundo para tener un mejor papel? ¿A Estados Unidos o a México? Bueno, da la impresión que a Estados Unidos y a Canadá. Es más, la era del Tata Martino sí ha venido paulatinamente de más a menos. Sí, por lo mostrado, por lo futbolísticamente mostrado. Claro. Porque hoy, a ver, aún así, aunque México durante los primeros 20 minutos del primer tiempo fue mejor que Estados Unidos, y me atrevo a decir, hace rato veía una dinámica, ¿no?, de Mario Carrillo con Cari, del portero, ¿no?, de quién había sido mejor y se habían ido por Ochoa. No. El portero fue Stephen. ¿Por qué? Claro. Porque claro. Stephen, antes de que llegaran los goles de Estados Unidos, en el primer tiempo mantuvo en la pelea a Estados Unidos, por lo menos con la tajada del remate del Chucky y también del disparo de Edson Álvarez. Sí. Si caen los goles en ese momento de México, hoy estaríamos, o en este momento, hablando de otra cosa. Pero Stephen fue mejor porque en su momento fue factor. Claro, aunque yo sé que Cari, bueno, y Mario se van rápido con los rizos de Memo Ochoa, pero creo que yo hubiera puesto a Stephen ahí, ¿no?, en ese sector, y no porque Memo haya recibido los goles, porque nada tiene que ver, sino digo por los momentos en que Stephen apareció para impedir que México se fuera arriba. De hecho, tuvo 4 atajadas Stephen por 3 de Memo Ochoa, así es que hasta en el dato duro también lo tenía a favor el equipo de los Estados Unidos. Perfecto, gracias, Dionisio.